Buenas noches compañeros, mi nombre es Jorge Álvaro Cascante. El día de hoy yo voy a hablarles un poco sobre lo que es la vista de cuadrícula o grid view dentro de todo el concepto de responsive design que estamos analizando en esta semana. En primera instancia, nada más como para manera de introducción, puedo hacer la mención de que durante toda la investigación que hemos realizado tanto mi persona como ustedes, hemos notado que existen numerosos frameworks que nos ayudan a solventar inconvenientes o detalles que debemos aplicar a la hora de hacer una página web. Sin embargo, normalmente nos hemos encontrado con ciertas especializaciones de algunas herramientas, ya que con base en la retroalimentación que se obtiene por parte de la comunidad web, algunas funcionalidades o metodologías son actualizadas o mejoradas para efectos de lograr un diseño más limpio y simplista de nuestras páginas web. Con base en esto, lo que es el diseño de vistas de cuadrícula o grid view es un concepto que ya muchas herramientas lo han implementado y lo han especializado a medida que la demanda actual de productos a nivel de internet lo requieran. Entonces, en primera instancia, lo que es vista de cuadrícula consiste en hacer una subdivisión de una página en 12 columnas normalmente, las cuales tienen un ancho definido, cuyo sumatoria debe ser igual al 100%, y además tienen la particularidad de que su tamaño va a irse expandiendo o reduciendo a medida que el navegador va cambiando de tamaño. Por lo tanto, partiendo de esta premisa, me voy a dar la tarea de presentarles 4 diferentes técnicas existentes para desarrollar las pistas en cuadrícula, las cuales tienen la opción de poder adaptarse y de especificarse según las necesidades del producto final. En primera instancia voy a mencionarles lo que es el uso de márgenes negativos. Seguidamente les hablaré sobre lo que es la instrucción Box Sizing Border Box a nivel CSS. Mencionaré un poco lo que es el despliegue tipo tabla y finalmente les hablaré lo que es el manejo del contenedor flexible o Flexbox. Una nota importante es que a la hora de nosotros implementar lo que es el review en nuestra página web, es importante definir dentro del CSS como instrucción principal la propiedad box sizing cuyo valor sea border box. En sí, dicha propiedad permite contemplar el relleno, el padding y el grosor de los bordes de los elementos del cuerpo de nuestra página HTML dentro del tamaño total de cada componente que definamos. Entonces, para lo que es el cuadro de la derecha, básicamente utilizamos el selector asterisco para seleccionar todos los elementos de nuestro cuerpo de la página HTML, y le aplicamos la propiedad box sizing igual a border box. Para efectos de esta práctica existen otros arreglos o fixes que se conocen que nos permiten eliminar algunos particularidades a la hora de hacer un testing de nuestro sitio y nuestros navegadores. En este caso, de primera instancia estoy definiendo igual el selector asterisco, y también igualmente para dicho selector le aplicamos las pseudoclases before y after, en la cual le utilizamos la misma propiedad box sizing igual a border box, y seguidamente definimos una subclase clearFix, la cual le aplicamos la pseudoclase after para que todos aquellos elementos que se ubican por debajo de este componente se les deben aplicar estas propiedades: un contenido vacío, un despliegue tipo tabla y un clear both, que eso básicamente hace como una limpieza de todos aquellos dimensionamientos y tamaños de los elementos contenidos dentro de esta clase en particular. Ok, en lo que respecta al uso de márgenes negativos, este método utiliza valores negativos para crear bloques dentro de la cuadrícula o grid del CSS, lo cual define márgenes fijos entre cada bloque. El valor del margen negativo varía dependiendo de la posición del bloque en la cuadrícula, y además el valor del margen permanece fijo entre cada bloque. Ok, ahora viéndolo ya en términos de código HTML, entonces aquí ya yo tengo previamente definido y desarrollado la página en la cual aplicaremos esta técnica. Entonces, viendo al CSS respectivo, entonces como les dije, aplicamos lo que son
los selectores principales, donde utilizamos la función, la propiedad box sizing, aplicamos el clear fix para contemplar todos aquellos elementos ubicados después de cada elemento que tenga esta clase. Elementos globales para el body, donde definimos color, tamaño de letra, tipo de letra, espacio entre líneas, un encapsulador principal, algunos términos, algunos elementos para lo que es el título, subtítulo, etc. Entonces, para lo que es el aspecto del grid en sí, definimos como las clases de primer nivel, utilizamos lo que son selectores. Entonces aquí lo que se le da es que para cada elemento que contenga dentro de su clase este valor, le aplicamos un margen inferior de 20 píxeles. En este caso igual, para cada elemento que contenga dentro de su clase este valor, pero en este caso sea nada más el último hijo, last child es la clase que hace referencia al último hijo, le aplicamos un margen inferior de 0. Y posiblemente para los elementos que contengan la clase call no le aplicamos ninguna sentencia. Entonces, en primera instancia, para el primer media query, que el cual va a ser ejecutado para aquellas vistas cuyo ancho mínimo en píxeles es de 768, aplicamos estos valores. Hacemos un estilo de márgenes para todas las columnas. Entonces igual lo mismo para todas las elementos cuya clase contengan este valor, le aplicamos un margen a la derecha de 20 píxeles, y para el último hijo de la misma selector le aplicamos un margen derecho de 0, para que nada más al último hijo no se le haga no se le aumente el posicionamiento del margen a la derecha. Seguidamente aplicamos unos estilos para que las columnas responsivas contenidas dentro de cada hilera de filas cambien de tamaño a medida que se cambie el tamaño del visor o navegador o vista, perdón. Entonces, por ejemplo, para las columnas contenidas en la primera fila, vamos a tener que se ubiquen de forma flotante a la izquierda y que tengan un tamaño de 50%. Para la segunda hilera de columnas, que va a tener 4, igual hacemos que se muevan en forma flotante a la izquierda y que tengan un tamaño de 25%. Y finalmente, para el valor de las hileras de columnas de la tercera fila, hacemos que tenga un valor flotante hacia la izquierda y un tamaño de 25%. Ahora, para todas las hileras, para las tres hileras de filas que estamos definiendo en nuestra página, aplicamos las siguientes características. Para lo que es los elementos de la fila 2, le aplicamos un relleno hacia la izquierda de 20 píxeles. Para el primer hijo contenido dentro de fila 2 que contenga esta clase, le aplicamos un margen a la izquierda de menos 20 píxeles, que básicamente es como un posicionamiento inverso al relleno que definimos, pero nada más para el primer hijo. Y seguidamente hacemos la misma lógica para los demás, las dos hileras de filas. Para fila 4 aplicamos igual un relleno a la izquierda de un valor, en este caso 60, y para el primer hijo de dicha hilera, fila 4, que tenga esta clase, aplicamos un posicionamiento de la margen a la izquierda, pero que sea el valor inverso al relleno inicial. Y posteriormente para la fila 8, sí ya requiere un poco más de instrucciones y condiciones que deben cumplirse para lograr que las columnas se acomoden a medida que va cambiando el tamaño de la pantalla. Entonces igual para la última fila, fila 8, definimos un tamaño de relleno hacia la izquierda de 60 píxeles, y para los primeros hijos que cumplan con esta fórmula que está contenida dentro de la palabra, dentro de la pseudoclase enChild, le aplicamos un margen a la izquierda de menos 60. Para los otros hijos de fila 8 que cumplan con esta fórmula, le aplicamos un margen a la derecha de 0. Y finalmente, para el último grupo de hijos contenidos en fila 8 que cumplan con esta fórmula, le aplicamos una propiedad clear, que es para hacer una limpieza de todos aquellos elementos de posicionamiento de todos aquellos elementos de posicionamiento
que no son requeridos a la hora de mostrar el resultado final para las columnas de esta fila. Ok, ahora definimos otra función, otra sentencia en media query para aquellas pistas cuyo ancho mínimo en píxeles sea de 1200. Hacemos un ajuste del ancho para los elementos de la clase col18, lo que es básicamente las columnas de la fila 8, igual que tengan un tamaño flotante hacia la izquierda y un tamaño de 12.5%. Para toda la hilera de la fila 8 le aplicamos un espaciado hacia la izquierda de 140 píxeles y seguidamente hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Aplicamos un selector de los hijos del elemento fila 8 cuyo nombre comience con col, pero que cumple con un cierto orden, aplicándolo con la pseudo clase enchild y la fórmula que necesitamos que se ejecute, en donde se van a ir seleccionando los elementos respectivos. Entonces, en primera instancia, para la fila 8, los hijos que cumplan con esta sentencia les va a aplicar este margen a la izquierda de 0. Para los que cumplan, para el otro grupo de hijos de fila 8 que cumple con esta fórmula, se les va a aplicar un margen a la derecha de 20. Y seguidamente para el otro grupo de hijos cuyo orden cumpla con esta fórmula, se les va a aplicar la función clear none, que es básicamente eliminar a todos aquellos elementos no relevantes o no relevantes para el diseño. Y al final tenemos lo que es para el primer hijo de fila 8, le hacemos lo que es un posicionamiento del margen hacia la izquierda de menos 40, como les dije, siguiendo lo mismo, haciendo un valor inverso al valor despaciado a la izquierda de fila 8. Entonces, ya viéndolo esto a nivel de la página, tenemos aquí lo que es el diseño. Como ven, en esta parte, en esta ejemplo, tenemos una resolución relativamente grande, pero si aplicamos lo mismo que han comentado los compañeros y hacemos un cambio en la visualización en el Google Chrome que nos ofrece esa facilidad, podemos ir viendo cómo las columnas van acomodándose a medida que va cambiando el tamaño, y en este caso todas las sentencias definidas dentro del media query se van aplicando. Por ejemplo, si seleccionamos en este caso fila 2, tenemos que aquí definitivamente se está ejecutando esta sentencia con esta propiedad, y adicionalmente todos los subelementos de fila 2 se les aplica la misma propiedad. Igualmente lo podemos ver en el caso con fila 4, que aquí hay más columnas. Aquí igual estamos llegando a se aplica la sentencia media query, se verifica en qué valores estamos seleccionando, se aplica digamos los valores que definimos previamente. Y así como ven, por ejemplo, como ven en fila 8, que es la que contiene más columnas, ustedes ven como a medida que yo voy aumentando el tamaño, las columnas se van, en este caso, organizando en una sola hilera, o a medida que lo disminuyo, las columnas se van organizando en este caso en dos hileras de 4 dentro de fila 8. Y entonces, sí, básicamente eso es lo que sería el uso de márgenes negativos. Y como les dije en primera instancia, esta técnica tiene una serie de desventajas, que es importante manejar muchos cálculos matemáticos para lograr que el ordenamiento de los hijos dentro de un contenedor cumplan con las funciones que uno define dentro de la pseudoclase enchild. Y adicionalmente, a medida que nosotros incluyamos más elementos dentro de una fila, es importante hacer actualizaciones en los valores o en las funciones que uno define en las sentencias media query, lo cual resulta ser un poco complicado y difícil de mantener. Igualmente también lo que es el uso de múltiples elementos flotantes, la suma combinada de estos en un cierto punto puede generar choques, haciendo que las columnas al final se acomoden en una nueva línea. Ahora, lo que es la vista de cuadrícula, utilizando el border size o un border box,
Esto es básicamente igual utilizar un poco más la funcionalidad de la declaración border sizing border box. Como les dije anteriormente, dicha propiedad ofrece la opción de agregar espacio adicional a un elemento sin tener que agregar dicho valor al ancho total del componente. Por lo tanto, es posible obtener un diseño de cuadrícula más flexible con márgenes flexibles. Y en este caso, en vez de utilizar la propiedad margin para definir un tamaño fijo, el relleno interno, o sea el inner padding, tendrá el comportamiento del margen para los ítems de la cuadrícula. Entonces, ya viéndolo esto a nivel del código, en este caso, aquí ya tenemos definido el HTML para este caso en particular. Si abrimos el estilo CSS, igual tenemos lo mismo que habíamos tenido en el primer ejemplo de las sentencias iniciales para utilizar el review, los elementos globales, los H1 meramente para diseño, y ya aquí en lo que es el diseño principal del grid, aquí donde ya surgen cambios a nivel de fila. Ya no tenemos una fila, no tenemos definido instrucciones propias para cada fila que nosotros definimos en nuestra página, sino que nada más tenemos una clase base llamada fila, a la cual en primera instancia le definimos un margen de 0 menos 10 píxeles y un margen inferior de 20 píxeles. Para el último hijo de la contenedor fila le aplicamos un margen inferior de 0, y para todos los elementos de la página que contengan esta clase le aplicamos un relleno para tanto superior, inferior, izquierda, derecha de 10 píxeles. Ahora, para el media query que definimos para visores cuyo tamaño máximo de píxeles sea mínimo, sea de 600 píxeles, aplicamos estas otras características. Por ejemplo, para lo que son los elementos que tengan esta clase, le aplicamos un posicionamiento flotante a la izquierda y un tamaño ya más, en este caso más exacto, de igual dado en términos de porcentaje. Igual lo tenemos para este otro caso, que es para la primera columna, que va nada más, en este caso es para la primera fila, que va a tener nada más 2 columnas. Le aplicamos un tamaño del 50%. Para igual que columna 1.3, que corresponde a sería como el primer hijo antes de columna 2.3, igual le aplicamos un posicionamiento flotante a la izquierda de un tamaño de 33.3%. Y finalmente para lo que es la columna 1.4, que eso es básicamente los columnas contenidos en la cuarta hilera de filas, definimos un posicionamiento flotante a la izquierda y un tamaño de 25%. Y finalmente para la última fila, que es la que contiene 8 columnas, definimos un posicionamiento flotante a la izquierda, hacia la izquierda flotante, y un tamaño de 12.5%. Entonces, ya viéndolo a nivel de diseño de la página, entonces igualmente como ven, en general podría decirse que tiene un diseño muy parecido al ejemplo anterior. Como lo ven, no cambia mucho, tal vez sí cambia un poco en aspectos de espaciado, que esto es básicamente por utilizar el border sizing border box para para algunos y varios elementos. Entonces, si vemos ya el inspector HTML, podemos ver que en este caso hacemos la funcionalidad de diferentes dispositivos. Entonces aquí ya vemos que si por ejemplo seleccionamos un iPad, aquí vemos cómo se hace el acomodo de dichos elementos. Igual, dependiendo del tamaño que nosotros que se defina acá, el media query se va a ir ejecutando si cada elemento, si el tamaño en píxeles cumple con las características que estamos definiendo. Entonces, igualmente, si yo selecciono aquí la clase fila principal, esa sí conserva las propiedades principales que definimos fuera del media query. Sin embargo, si ya seleccionamos, por ejemplo, el elemento columna 1, 2, aquí en este caso, como solamente hay 2 elementos contenidos dentro de esta fila, entonces aquí nada más, aquí tenemos un tamaño de 50-50. Si vamos al que tiene por ejemplo, este es el mismo elemento que tiene nada más 2 columnas,
pero como pueden ver acá, aquí está definido un elemento columna 2,3, el cual tiene un tamaño que abarca, en este caso, digamos, abarca como 2/3 de todo el contenido principal de la fila, mientras que el último elemento es el que tiene un valor ya más definido. Aquí esto hace como representar un poco lo que es el concepto de call span a nivel de tabla que vimos en la primera semana. Y finalmente, si vamos a la cuarta fila, aquí igual se aplica el mismo concepto. Aquí estamos definiendo un tamaño de 25% para cada elemento columna 1,4. Y finalmente, para la última hilera de filas, aquí ya tenemos un tamaño mucho más reducido de 12.5%, el cual, como lo podemos ir variando el tamaño. Y como ven en este caso, aquí yo ya ya, digamos, en este caso, como ven, la última hilera de filas siempre va a estar acomodado en una sola hilera, donde van a venir todas las 8 columnas acomodadas. No sucede con lo mismo que en el primer ejemplo, donde a medida que yo reducía ese tamaño, este grupo de columnas se ubicaba en la parte inferior debajo de esta. Aquí se conserva el orden, pero sí, cuando llegamos ya a un tamaño mucho más pequeño, entonces aquí ya todos los valores se ubican en una nueva línea. Okay. Igualmente, como les dije, estas propiedades tienen la particularidad de poder ser adaptables según las necesidades. Entonces, por ejemplo, si para este ejemplo nosotros quisiéramos que los elementos de la clase de la última hilera de filas, en este caso sería col-8, se agruparan de 4 en 4 y luego volvieran a agruparse en 8, es posible aplicar dicho comportamiento añadiendo unas sentencias para diversos tamaños mínimos. Entonces, igualmente aquí yo definí otra hoja de estilo que es igual, recrea las mismas propiedades de la anterior hoja de estilo para esta técnica, pero si nos vamos ya para esta parte, aquí ya notamos otros cambios importantes. Por ejemplo, aquí en este caso sería esta sentencia media query que aplica nada más para la última hilera de filas de las 8 columnas. Entonces, en este caso, cuando obtengamos un tamaño de visualización de menos de 600 píxeles, se va a aplicar todo lo que está aquí contenido, un posicionamiento a la izquierda y un tamaño de 25%. E igualmente, para todo este grupo para esta clase, los hijos que cumplan con esta función según el ordenamiento, se le va a hacer una función clear para eliminar todos aquellos valores de dimensionamiento que no son relevantes para nuestro diseño. Y posteriormente, cuando ya tengamos un tamaño superior, que aquí definimos otro media query, le aplicamos lo mismo. Aquí, como ven aquí, en este caso eso es para lograr que cuando vayamos reduciendo el tamaño de la página web en nuestro visor o navegador, a medida que vaya llegando a un cierto tamaño, se va a obtener un tamaño de 25%, y posteriormente, a medida que vayamos aumentando el tamaño, se va a obtener un tamaño de cada columna de un 12.5%. Entonces, ya viendo a nivel de ejemplo, podemos ir a este ejemplo. Aquí tenemos ya lo que es nada más la fila que nos interesa. Aquí tenemos 8 columnas dentro de una sola hilera de filas. Entonces, si aplicamos el inspector y vemos cómo se comporta, aquí notamos que ven ya a medida que vamos aumentando el tamaño, aquí se van aplicando los conceptos de la sentencia media query, en donde aquí en primera instancia estamos agrupando las 8 filas en 2 hileras de 4, y a medida que vamos aumentando el tamaño se va ubicando ahora en una sola hilera de 8 columnas, en una hilera de 8 columnas dentro de la misma fila. Ok, ahora tenemos lo que es la técnica de despliegue tipo tabla, en donde básicamente implementamos lo que es la funcionalidad de la propiedad display table junto con sus demás aplicaciones para la definición de las filas, utilizando display igual table row, y columnas usando display igual display table cell.
En sí, esta técnica no genera ningún tipo de quiebre o desorganización a nuestra semántica o estructura en nuestra página web. Básicamente, aquí los elementos visibles son definidos por default como bloques de contenido. Posteriormente, a nivel de los media queries, las filas de la cuadrícula se convierten en tablas y las columnas en celdas. Y en este caso, como es una definición muy estática, muy a nivel de cómo las tablas funcionan, la clase ClearFix que nosotros hemos utilizado previamente para eliminar algunos elementos que pueden afectar nuestro diseño no es requerido en este tipo de despliegue. Entonces, volviendo a nuestro código HTML, que ya tengo previamente diseñado este ejemplo, tenemos el HTML ya previamente definido y volvemos al estilo. El estilo igual, esto se mantiene igual, no cambia, eso sí es importante. Los elementos globales, los H1s, aquí igual, aquí básicamente la clase fila igual cumple con los mismos datos del margen, del margen estándar y del margen inferior, del valor del margen inferior del último hijo de fila, de los elementos que contengan esos casos. Hacemos un acomodamiento, hacemos un relleno para todas las posiciones superior, inferior, izquierda, derecha de 10%. Y ahora aquí en el media query es donde hacemos la aplicación de que en este caso, cuando se tenga un tamaño de despliegue de menos mínimo de 600 píxeles, le aplicamos a fila un display tipo table, un tamaño, un layout de table tipo fijo, o sea, un despliegue de tablas tipo fijo, y le enseñamos un tamaño de 100%, posiblemente para todos los elementos de la clase call contenidos dentro de fila, o no, en este caso sí, para todos los elementos de la clase call le aplicamos un display tipo table cell para que se muestre como celdas o columnas. Y aquí ya definimos anchos en porcentajes para las columnas, básicamente 66%, 50%, 33%, 25% y 8.5%. Pero sí, casi que todo se resume en estos cambios a nivel de que ahora se va a ver todo a nivel de tabla y a nivel de celda para las columnas contenidas en cada fila. Viéndolo ya a nivel de despliegue, aquí como ven, podría decirse que haciendo una comparación entre disculpen, nada más estoy haciendo aquí como un reseteo de las visualizaciones previas. Aquí sí pueden ver el diseño del border, de la técnica de border sizing, border box. Tiene un diseño muy similar al de tipo tabla, donde igual aquí básicamente igual hacemos una definición, una hilera de filas. La primera fila tiene dos columnas, la segunda fila tiene dos columnas donde la primera abarca dos tercios del total del tamaño de la fila, y el 1/3 es la fila final, donde aplicamos el concepto podría verse como el concepto de call span a nivel de tabla. Y finalmente las demás columnas de las siguientes filas tienen un diseño muy similar, pero aquí a medida que yo aplico la funcionalidad del responsive, a medida que yo vaya cambiando el tamaño, va, digamos, en este caso como son tablas fijas, básicamente lo único que notamos es que, por ejemplo, la última fila que tiene 8 columnas, cada vez que yo reduzco el tamaño, usted se puede notar que la hilera se mantiene, no se hace ninguna subdivisión, y esto es básicamente porque ya con el uso del display, de la propiedad display, tanto a nivel de celda como a nivel de fila, hace que dichas columnas, hace que dichos componentes tipo div se comporten como tablas. Igualmente, esta es una técnica que en general, digamos, es como la que normalmente uno utilizaba antes de implementar todos estos nuevos conceptos de CS3, pero en sí podría decirse que puede llegar a ser muy útil en algunas situaciones, ya que, número uno, no hay una pérdida de la semántica, ya que se está utilizando el diseño de tablas tradicionales. Número 2, no se requiere eliminar propiedades de elementos flotantes. Y número 3, la altura de las columnas es autoajustable dependiendo del tamaño del visor del sitio. Ahora, finalmente, tenemos lo que es la técnica del manejo de contenedor flexible, que eso es básicamente aplicando lo que es la nueva funcionalidad de CSS conocida como caja flexible,
en donde el modo de presentación provee la opción de organizar los elementos de una manera en que cada componente se comporte de manera predecible cuando el diseño de la página deba acomodarse a numerosos tamaños de pantalla en diversos dispositivos. Entonces, como su nombre lo indica, entonces si quieren vamos a irnos a ver ya el código final. Tenemos aquí el HTML, estamos que igual ya previamente diseñado. Vamos al CSS. El CSS igual todos los elementos principales al inicio se mantienen. Y ya viendo acá tenemos lo que es el concepto principal de cuadrícula, lo que es el contenedor principal de fila. Ahora tiene valores nuevos valores. Hacemos que tenga un display tipo flex, que esto hace que se aplique el concepto de flexbox. Hacemos que el flujo de cada elemento hijo contenido en fila tenga este comportamiento, que se muestre en forma de fila, y que a su vez a medida que se vaya cambiando o que se vaya reduciendo o aumentando el tamaño, los elementos hijos se vayan acomodando a medida que vaya cambiando el tamaño del visor. Igual lo que es el posicionamiento de los márgenes se mantiene, el estándar y el inferior. Igual aplicamos en este caso para el último hijo de fila un margen inferior de 0, y para todos los elementos que contengan la clase col le aplicamos un relleno para todas las posiciones superior, inferior, izquierda y derecha de 10%, 10 píxeles y un tamaño de 100%. Y para lo que es la sentencia media query, para todos aquellos visores cuyo tamaño sea mínimo de 600 píxeles, igual definimos los mismos tamaños. Por ejemplo, para la columna 2.3, que es donde estamos aplicando el concepto de que la columna abarque 2/3 del tamaño total de la fila, igual definimos el mismo tamaño, 66%, 66% nivel de porcentajes. Para las primeras dos columnas de la primera fila hacemos un tamaño de 50-50 porque nada más tiene 2. Para la última columna de la fila 2.3, que es donde esta es esta es la que le sigue a esta, es donde definimos el tamaño siguiente, 33%. Igualmente para la fila que tiene 4 columnas definimos un tamaño de 26%. Y por último, para la última fila que tiene las 8 columnas, hacemos la definición del tamaño de 12.5%. Entonces, ya viéndolo a nivel del diseño, tenemos aquí igual el flex, ya la página ya implementada. Como les dije, su diseño no varía mucho visualmente en comparación con los demás, pero aquí sí, ya si aplicamos lo que es el inspector y hacemos la funcionalidad del responsive, a medida que nosotros vamos cambiando el tamaño, se van viendo como en sí, digamos, por ejemplo, básicamente para las primeras, para todas las columnas, su tamaño va variando, pero como dijimos anteriormente, el comportamiento es predecible a medida que uno va cambiando el tamaño. Por ejemplo, aquí ya estamos llegando a un punto donde ya, digamos, los subelementos tienen que verse en una sola hilera, o sea, hacia abajo, como en una nueva línea, pero a medida que llegamos al 600, a un tamaño mínimo del 100%, aquí ya se aplica el concepto de la primera sentencia, donde igual, como les dije, todo esto involucra nada más con solo hacer un cambio en la forma de presentación o de despliegue del contenido principal de fila, donde igual hace un acomodo. Entonces, si quieren, vamos a ver acá. Aquí básicamente el flex flow definido para la clase fila hace que la dirección de cada hijo sea en forma de fila, y que a su vez el acomodo de cada componente sea a nivel de wrap. Eso básicamente lo que dice es que a medida que yo vaya cambiando el tamaño, pues el navegador decida cómo desea, el navegador haga un acomodo del despliegue de contenido dependiendo del tamaño que tenga la pantalla. Entonces, igual, como les digo, los demás valores, los de col, los elementos de columna contenidos en cada contenedor de fila, se mantienen igual, porque los tamaños son dados en aspectos de porcentajes en lugar de valores fijos a nivel de píxeles. Entonces, en general, como les digo, su diseño no varía, pero aquí, digamos, ya se
Como nos liberamos mucho de todos los sentencias o conceptos que tuvimos que implementar en la primera, en las primeras, en la primera técnica de márgenes negativos. Ok, entonces bueno, básicamente eso sería lo que yo les presentaría el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima. Saludos.